Hola, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos. Estamos en este live para platicar de un tema por demás importante en el mundo de la gestión de proyectos. Qué bueno que te has reunido, que estás con nosotros. Me da enorme gusto. Eh, Formalmente vamos a iniciar a platicar con mayor profundidad de este tema. Este asunto eh, pues traerá cambios, entre otras cosas, en la manera de gestionar proyectos alrededor del mundo y, por supuesto, en la forma en la que habrás de obtener tu certificación de PMP o cualquier otra que quieras obtener hoy o más adelante. También afectará la manera en que habremos de estudiar la gestión de proyectos en general y aplicarla en el mundo de los proyectos. Cambiará también el enfoque en que habrán de impartir diplomados, maestrías y cursos en general relacionados con esta disciplina que es la gestión de proyectos. Bueno, entonces habrá muchos cambios en la certificación PMP, entre otros cambios. ¿Quieres enterarte? Pues aquí mismo te lo voy a platicar. Y ahora justamente es que ha llegado el momento. ¿Y por qué viene esto? Porque hace pocos días, el 1 de julio, para ser precisos, se publicó la nueva edición del PMBOK Guide. ¿Qué es este documento? Pues es la publicación estelar del PMI, que, como tú sabes, es la institución que hoy en día a nivel mundial lleva la delantera en cuanto a estándares de gestión de proyectos, en cuanto a documentos, en cuanto a formas, en cuanto a declaración de qué y cómo se debe hacer la gestión de proyectos para que las cosas funcionen mejor. También es la institución que promueve más el aprendizaje en esta disciplina a través justamente de tantos foros que tiene, de capítulos en todo el mundo. Tiene representaciones en casi todos los países del mundo y tiene impacto en todas las industrias, en empresas grandes, medianas, pequeñas, empresas globales, empresas locales. Y bueno, es la publicación estelar, es la que más importancia tiene y por eso estábamos todos esperando a que ocurriera. Por fin fue publicada la tan esperada 7ª edición. Y podríamos decir que en esta ocasión, en efecto, el cambio es radical. No es un cambio menor, no es una modificación de algunos componentes, no es agregar algún capítulo, no es ponerle un elemento más, quitarle otro. No, realmente el cambio es grande y el cambio es profundo. Incluso en un primer vistazo del documento pareciera que se trata de dos cosas distintas. La edición anterior, la 6ª, y la nueva edición, la 7ª. Y bueno, te he de decir que, por otro lado, es cierto que esto viene dado por el cambio radical que estamos viendo en el entorno. En el entorno hay cosas que están cambiando mucho y de una forma, pues, por demás acelerada. Y por supuesto que en el último año y medio, esto se ha venido a catapultar, este cambio con todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos sintiendo, que habrá de transformar el mundo, y ya lo está transformando. Pero esa transformación venía antes, entre otras cosas, muy impulsada por esto que se conoce como la transformación digital. Y esa transformación digital pues se lleva a cabo mediante proyectos, no hay otra forma de hacerlo. Y esos proyectos pues se tienen que gestionar de una manera mucho más adaptada
a los cambios, a las nuevas formas que estamos viendo de generar resultados, de lograr estas cosas nuevas que estamos esperando que salgan. Y por esa razón es que bien hace el PMI en entregarnos un documento que obedezca justamente a esas exigencias de los proyectos, de gestionarse de una manera diferente, de una manera que permita adaptarse mejor al entorno, que permita entregar resultados de una forma más ágil, que permita lograr aquello que queremos de una forma que se adecue mucho mejor a lo que nos hace falta. Bueno, antes de seguir, quiero felicitarte por estar aquí. El estar aquí denota que eres una persona interesada en tu desarrollo, que estás decidido a invertir productivamente tu tiempo, tu esfuerzo. Excelente, bravo por eso. Te he de decir que todas las personas exitosas que yo conozco, que he visto crecer muchísimo, invierten todo el tiempo en ellos mismos y eso les reditúa de muy distintas maneras. Y bueno, es por eso que he decidido platicarte sobre esta 7ª edición de la guía del PMBOK y particularmente su impacto en la certificación PMP, aunque como te esbozo tendrá muchos más impactos, pero bueno, no podemos abarcar todo en un live que ya me encantaría hacerlo. Particularmente en los próximos minutos te voy a hablar de cuatro cosas, brevemente. ¿Qué es lo primero? La diferencia o las diferencias que hay entre la 6ª y la 7ª ediciones de esta guía, del PMBOK. En segundo lugar, te voy a platicar cómo afecta este documento, este nuevo documento, a la certificación PMP. En tercera, te diré o te daré al menos mi punto de vista de por qué el PMI hizo este cambio tan importante, este cambio brutal, que eso es. Y como número 4, ante todo esto, me encantaría, y eso es lo que voy a hacer, darte algunos tips para prepararte mejor en la obtención de la certificación como PMP, como Project Management Professional del PMI. Bueno, pues yo estoy feliz de estar aquí contigo el día de hoy. Estoy encantado de hablar de esto, pues al final he visto la evolución no solamente de este documento, sino la evolución de la gestión de proyectos a lo largo del mundo, en diferentes disciplinas, en distintos proyectos, en muchos sectores de desarrollo, sectores industriales, sectores gubernamentales, porque a eso me dedico a la gestión de proyectos, en particular ayudar empresas y ayudar a personas como tú, para que puedan encontrar la mejor vía de aplicar esto en sus proyectos y obtener mejores resultados. Y eso es lo que aspiro a que el día de hoy puedas hacer, tener una idea más clara para que esto te sirva en tu vida, te apoye, te apalanque en lo que estás haciendo. Bueno, las diferencias entre la 6ª y la 7ª ediciones como punto número 1, no más áreas de conocimiento, no más grupos de procesos, no más procesos, no más entradas, herramientas y técnicas y salidas. Se acabó. Pero ¿cómo que se acabó? Eso era el fundamento, eso era la base, eso era lo que teníamos que estudiar y lo que teníamos que saber en las certificaciones anteriores, por supuesto. Ahora, no es que todos los elementos de la gestión de proyectos hayan desaparecido. Los elementos esenciales se conservan, solamente que adoptan otras formas. Y ahora te diré cuáles son esas formas que adoptan.
En la sexta edición teníamos grupos de procesos, que eso marcaba muy bien el ciclo de gestión de proyectos. El inicio, la planeación, la ejecución, el monitoreo y control y el cierre. En la séptima edición tenemos ahora principios. ¿Y qué es esto de los principios? Pues es aquello fundamental en lo que nos tenemos que basar, o lo que tenemos que voltear a ver cuando de gestión de proyectos se trata. Entonces, cumpliendo con estos principios, en realidad estaremos dándole entrada a lo que es esencial para tener una buena gestión de proyectos. Esto de basarse en principios, pues no es algo tan nuevo. Ya hay muchos documentos, muchos estándares, otras guías incluso del PMI, así como de otras instituciones que dicen, bueno, primero vamos a declarar cuáles son los principios, la base fundamental, y después ya vamos a hablar de una forma de hacerlo. Y eso es lo que pretenden con estos principios, que además tiene el PMI como fundamento para esos principios unos valores, 4 valores, que están declarados no específicamente en este documento, pero sí en otro que es el documento de ética del PMI. Como número 2, en la sexta edición teníamos una guía. Esa guía estaba basada en áreas de conocimiento y en procesos que tenían, entre otras cosas, herramientas y salidas. Hoy ya no tenemos áreas de conocimiento, tenemos dominios que tienen como resultado lo que el dominio nos va a entregar. Y entonces ya no tenemos salidas, sino tenemos resultados. De hecho, estos dominios en realidad son una mezcla entre lo que antes teníamos como grupos de procesos y áreas de conocimiento, para englobarlo todo en estos dominios, que es la forma de aplicar el estándar. Entonces, antes ya teníamos un estándar y una guía, y ahora se sigue conservando estándar y guía, solamente que antes estándar eran grupos de procesos, guía áreas de conocimiento. Ahora estándar son principios y la guía son dominios. Es decir, el estándar es cuál es la base para llevar una buena gestión de proyectos, y la guía, qué es lo que tengo concretamente que hacer para poder gestionar proyectos. En la sexta edición hablábamos de técnicas, herramientas, documentos, y ahora hablamos de modelos, métodos y artefactos. Y dentro de esto están los planes. De hecho, ya no se habla de un solo plan, sino que se habla de un conjunto de planes. ¿Cómo afecta esta nueva edición, al examen de certificación como PMP, que es al final lo que para muchos resulta ser lo más importante? ¿Qué más tengo que hacer o cómo tengo que prepararme ahora? Eso mucho me lo han preguntado. Oye, Jorge, ¿cómo me tengo que preparar ahora? A diferencia de la preparación que debía llevar antes. Y bueno, desde luego para personas que estaban ya preparándose antes, que quieren continuar con esa preparación, ¿qué cosas diferentes tienen que hacer? Pero aquellos que no se habían empezado a preparar, bueno, entonces, ¿cómo le hago ahora para prepararme bien para esta certificación? Porque quiero certificarme, quiero ser PMP. Y eso está muy bien y te felicito por perseguirlo, por buscar esto que te va a ayudar, te va a abrir puertas, te va a beneficiar. Tener una certificación de esta naturaleza te va a dar acceso a muchas oportunidades, te va a permitir ganar más, te va a permitir tener un puesto mejor, te va a permitir, lo que es más importante, que tú decidas dónde y con quién quieres estar, que ya no sean quienes están a cargo de los proyectos, los dueños del dinero, los dueños de las organizaciones, que decidan
que tú estés o que no estés. Más bien serás tú con esta certificación el que va a decidir, yo quiero estar aquí o quiero estar acá. Ya no serán ellos los que tengan el poder de la decisión, sino tú. Pero bien, entonces para la sexta edición, para el examen, antes de la aparición de la séptima edición, ¿qué deberíamos de estudiar o cómo debíamos de prepararnos? Teníamos que prepararnos con una sexta edición del PMBOK, teníamos que prepararnos como una guía ágil de gestión de proyectos, teníamos que prepararnos con una guía Scrum de gestión de proyectos, teníamos que prepararnos con una guía de análisis de negocios y otros documentos más. Bueno, eso no cambia, todos esos documentos seguirán siendo válidos para la certificación PMP, pero ahora se agrega uno más que es el PMBOK séptima edición. Entonces el gran cambio es que tenemos una referencia más, un documento más que tenemos que conocer a profundidad para prepararnos cabalmente para este examen. El examen en realidad está basado no en la sexta, no en la séptima, no en cualquiera de estas referencias que les estoy dando. Está basado en el esquema de preparación para el examen. En inglés se conoce como Examination Content Outline. Ese es el documento, pero ese documento es nada más un resumen de las tareas que debo yo de conocer, o más bien están mencionadas las tareas, pero no están desarrolladas las tareas. Entonces tengo que ir a todas estas herramientas para saber a qué se refieren esas tareas, qué es lo que tengo que saber para poder desarrollar esas tareas, cómo le voy a hacer para desarrollarlas. ¿De acuerdo? Entonces se agrega como una referencia más para el estudio del examen de preparación o el estudio del examen de certificación como PMP dentro de tu preparación. De alguna manera, los elementos, como les decía yo, persisten, los elementos fundamentales de la gestión de proyectos ahí están, pero ahora están mencionados de una manera más amplia. Es decir, el PMBOK séptima edición es un paraguas amplio que abarca no solamente gestión predictiva, que está en la mejor expresión en la sexta edición del PMBOK, sino que abarca también la gestión adaptativa o gestión ágil de proyectos y la mezcla de las dos, por supuesto. Entonces, siendo esto un paraguas, pues necesitamos tener lo que está abarcando el paraguas, que son todas estas guías de gestión ágil de proyectos y guía de gestión predictiva, que es la sexta edición. De alguna manera todo está mencionado en la séptima edición, acomodado de una forma diferente, acomodado, como les decía, en estos dominios en los que se está hablando de las áreas de conocimiento. De alguna manera están ahí insertadas las antiguas áreas de conocimiento, y también están insertados áreas de conocimiento y están insertados los grupos de procesos dentro de esos dominios. Nada más que hay que entenderlos, saber bien cómo están, de qué manera los pusieron, cómo esto tengo que entenderlo. Pero la base está ahí. Ahora están mencionados de una manera más amplia, justamente para que esa planeación, esa descripción de alcance, ese establecimiento del programa, ese establecimiento de los costos, se puede hacer desde un enfoque predictivo, se puede hacer desde un enfoque ágil de proyectos. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿por qué este cambio, o por qué el PMI decidió hacer este cambio tan radical de dar un acomodo completamente diferente y dejar de hablar de lo que era fundamental hasta este momento para el PMI y era fundamental para su guía de gestión de proyectos, que además se venía mencionando de la misma forma desde la primera edición, que fue
publicada en 1996. Ya se hablaba de áreas de conocimiento, se hablaba de grupos de procesos, pero no obedece sino al afán de tener un paraguas más amplio y poder abarcar estos dos grupos o estos dos métodos o formas de gestionar proyectos. ¿De acuerdo? Y entonces el PMI dice, si bien yo he propuesto desde un principio la gestión predictiva de proyectos, me doy cuenta, el PMI se dio cuenta que había otra forma que cobraba mucho auge, mucho impulso, que era la gestión ágil de proyectos. Pues bien, vamos a tomarla, no vamos a ignorarla, no vamos a decir no existe, vamos a tomarla, vamos a integrarla en un mismo documento que es el nuevo PMBOK, y eso va a permitir que más personas, más grupos, más organizaciones que hacen proyectos tomen como fuente de referencia o como referencia básica el PMBOK, que es ahora la 7ª edición. Esa es la razón por la cual el PMI se decide hacer este radical cambio. Bueno, entonces estamos en un momento histórico, digamos, para la gestión de proyectos, en un momento histórico para el PMI, en un momento histórico para todos los que hacemos gestión de proyectos, y pues nos tenemos que mover en esa dirección, y estar entonces también es un llamado a estar en una posibilidad y en una mentalidad más amplia, tener una mentalidad más amplia, abrir nuestra mente. Ya no hay una forma única de gestionar proyectos, hay otra forma más, y cualquiera de ellas puede ser buena, dependiendo de qué, dependiendo del entorno, dependiendo de las características del proyecto, dependiendo de los involucrados en el proyecto y de otros aspectos más, dependiendo, por supuesto, de los resultados que quiero lograr, de los productos, y de la manera en que eso se tiene que ir adaptando a los beneficiarios de estos productos, a los clientes, a los usuarios. Pero bueno, ante todo esto tengo que darte algunos tips, que es la última parte, para que tú puedas tener éxito en tu certificación como PMP. Bueno, número 1, dado que hay ahora un mayor cúmulo de referencias, de documentos que tengo que estudiar, que tengo que conocer muy bien, y sobre todo que tengo que saber qué componente, qué parte de cada uno de esos documentos es lo esencial para mi certificación, debes acercarte a un experto, a alguien que realmente te pueda asesorar, que te pueda decir, que te pueda acompañar en este proceso, para que te vaya guiando en aquello que es esencial de cada una de estas guías, de cada uno de estos documentos, y tú logres tener lo que verdaderamente hace falta para certificarte. Número 2, debes tú estar cerca de otras personas que quieren lograr como tú este objetivo de certificarse como PMP. Eso te va a impulsar, eso te va a ayudar a, compartiendo objetivos, puedas alcanzarlos más fácilmente, y eso es súper deseable. Búscate un grupo, búscate otras personas, otros compañeros tuyos que quieran lograrlo, que estén buscando esta certificación. Júntate, reúnete, y de esa manera vas a ver que lograr una sinergia muy importante para conseguirlo. Es notable la diferencia que hay cuando tienes un grupo de esta naturaleza. Y finalmente, lo que más te va a ayudar es tu decisión de hacerlo, tu determinación para lograrlo, y el empuje que tengas para, una vez que lo tomes, no lo sueltes hasta conseguirlo. Y eso es lo que permite justamente a aquellas personas que logran algo totalmente diferente, algo excepcional, conseguirlo. Su determinación de lograrlo. Así, una persona que corre un maratón, una persona que gana un campeonato, una persona que sube el Everest, una persona que logra un premio, una persona que tiene un premio Nobel, se empeña, y no es sino hasta que lo consigue, lo logra, que queda tranquilo. Eso es lo que te va a acompañar.
Bueno, tendremos más oportunidad seguramente de estar contigo, de acompañarte. Me ha dado muchísimo gusto haber estado contigo el día de hoy. A partir de cuando se aplica en el examen, la nueva edición se aplica desde ya. De hecho, se estaba aplicando desde antes de que apareciera. Es decir, es una referencia más. El examen, como les digo, no está basado en el PMBOK sexta, no está basado en el PMBOK séptima, está basado en el Examination Content Outline. Y son referencias, eso es una referencia más. ¿De acuerdo? Es conveniente que a quienes tomaron ya una preparación con la sexta edición, es conveniente que se familiaricen con la séptima edición. Al final, les digo, es el paraguas, y el paraguas va a hacer a su vez referencia a los documentos fundamentales. Y la referencia a esos documentos fundamentales pues va a ser la sexta edición del PMBOK, va a ser la guía ágil de proyectos, va a ser la guía de Scrum y otras más. Van a ser pero tenemos el paraguas, debemos de conocerlo. El examen, como les digo, es sexta edición, es guía de métodos ágiles, es Scrum, es Business Analysis, es lo fundamental. El examen no va a cambiar, de acuerdo con lo que nos ha dicho el PMI, y así lo ha hecho, no va a cambiar sino hasta dentro de 2 años o 3 años, no sabemos cuándo, y lo habrá de anunciar el PMI cuando cambie el examen. ¿Ok? Simplemente es que tenemos una referencia más, tenemos que entender cómo es esa referencia. Lo que sí es que el PMI en el examen pues no va a hablar de estos aspectos que son, digamos, particulares de la séptima edición. Va a hablar de las cosas que son generales y aplicables para la sexta, para la séptima, para la guía ágil, etcétera. Bueno, si estás interesado, por supuesto, en incrementar tus posibilidades, ya con esto termino y nos vamos. Si quieres incrementar tus posibilidades, tus oportunidades y decidir dónde quieres estar, obtén tu certificación como Project Management Professional. Bueno, pues muchísimas gracias. Me ha dado un gusto enorme estar con ustedes y nos vemos en una próxima edición de un live.